Boombox. Un saludo muy especial en este martes 13 de diciembre. Soy Leonardo Sierra y aquí están las noticias más importantes con las que amanecemos hoy. Y sin duda tiene que ver con Perú, porque el gobierno de ese país envió una nota de protesta a los presidentes de Colombia, México, Bolivia y Argentina por la carta de respaldo al expresidente Pedro Castillo, y le recuerda que en ese país se respeta el debido proceso y la separación de poderes. Pero ¿qué dice esa carta? Le preguntamos a Lucas San Pedro. Colombia, México, Argentina y Bolivia firman el comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo, al que siguen llamando presidente de Perú. Los 4 países afirman que Castillo está siendo objeto de un tratamiento judicial violatorio y piden que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas por el pueblo peruano de elegir como su presidente a Pedro Castillo. Más temprano, el destituido presidente publicó una carta desde la cárcel en la que cumple ya 6 días detenido, en la que afirmó estar secuestrado, incomunicado y haber sido maltratado, y afirmó que la nueva mandataria y su anterior vicepresidenta, Dina Boluarte, es una usurpadora. También afirmó que es incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostenta como presidente y afirmó que no va a renunciar a sus funciones. En otras noticias les contamos que Nicolás Maduro confirmó que el 1 de enero de 2023 se abrirá totalmente la frontera entre Norte Santander y el estado de Táchira, es decir, podrán circular vehículos particulares, transporte de pasajeros, además del comercio y el paso peatonal que ya era permitido. Santiago Martínez en Caracas. Casi 3 meses de la apertura comercial de la frontera entre Norte de Santander y el estado de Táchira. Eso ocurrió, recordemos, el pasado 26 de septiembre. Ahora el jefe de estado venezolano anuncia que el paso será abierto plenamente, es decir, como estuvo hasta el año 2015. Esto pues se traduce en que a partir de este 1 de enero cualquier vehículo particular de transporte, una moto o caminando, pues se podrá cruzar de un país a otro como se hace regularmente por cualquier frontera entre 2 naciones. Insistía Nicolás Maduro que ya están con los últimos detalles para cumplir con lo que se le prometió al presidente Gustavo Petro. Estaremos abriendo completamente la frontera de todo el occidente de Venezuela con Colombia para el paso de vehículos, motos, camiones, carros, como regalo de nuevo año al pueblo de la frontera de Venezuela y de Colombia. Estamos preparando todo para cumplir lo que anunciamos, de aperturarla el 1 de enero, empezando el año 2023. Recordar, Camila, que fue en agosto del año 2015, es decir, hace más de 7 años, que por decisión del propio Nicolás Maduro se cerró y se restringió casi en su totalidad el paso por la frontera entre San Antonio y Cúcuta, y ahora, luego de más de 7 años, pues se anuncia entonces que a partir de este próximo 1 de enero, que cae día domingo, habrá paso total, sin limitaciones o sin mayores restricciones entre Colombia y Venezuela. Y a propósito de Venezuela, terminó los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN que se desarrollaron en el vecino país. Este es el primer ciclo que duró 22 días. Dentro de las conclusiones podemos destacar que habrá alivios humanitarios en el Chocó y en el Valle del Cauca, y también en enero el segundo ciclo se realizará en el país de México. Más información con Mateo Piñeros. Después del primer ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN, una de las principales conclusiones es que se van a empezar a aplicar unos alivios humanitarios en las zonas más afectadas por la violencia. En principio se van a implementar en Bajo Calima, en el Valle del Cauca y en Medio San Juan Chocó. Oti Patiño es jefe negociador del gobierno de Gustavo Petro. De reversar la tragedia humanitaria que existe en nuestro país en términos muy concretos. No simplemente atacar, desde luego, toda la tragedia humanitaria que es muy compleja. Hay una cantidad de factores que inundan de violencia todo el territorio nacional. También se acordó un plan de atención de emergencia en las cárceles donde están detenidos algunos guerrilleros del ELN. El cese al fuego bilateral no es un tema que hasta el momento se haya puesto sobre la mesa. Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla. Aspiramos a que en inicios del año siguiente pueda haber ya unos primeros pasos, y después de los primeros pasos la perspectiva es desarrollar la misma experiencia de
alivio humanitario en otras regiones de Colombia. El segundo ciclo de diálogo se va a desarrollar en México el próximo mes de enero. Hablando de paz, el gobierno va a condicionar la firma de cualquier acuerdo de la paz total a la desvinculación de niños, niñas y adolescentes de los grupos armados. Marcela Peña. Así lo dicen las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que esta desmovilización de niños y jóvenes va a ser una condición previa para la firma de cualquier acuerdo de paz, desmovilización o sometimiento. Esta redacción implica que no solo abarca un proceso como el del ELN, sino también lo que pueda pasar con bandas como los Chotas y los Espartanos en Buenaventura y otros procesos en el marco de la paz total. Según el gobierno, hoy tenemos a 537 jóvenes víctimas del conflicto armado por cada 100.000, entre ellos quienes son blanco del reclutamiento forzado. La idea es implementar además una política de prevención. Eso incluye planes como Jóvenes en Paz, que es ese pago que está proponiendo el gobierno para quienes abandonen las armas o eviten ser reclutados, y también está en la mira la creación de programas de reducción de riesgo y daño para quienes consumen sustancias psicoactivas. Y si esta frase les suena, es porque así eran descritos los CAMAT de la alcaldía de Gustavo Petro, que en su momento también causaron bastante polémica. El ministro de Defensa defendió el decreto que crea la comisión que elegirá a los miembros de la primera línea, que van a tener el perfil de gestores de paz y que van a quedar en libertad. Insiste el ministro que no van a crear ninguna investigación ni ponerles peros a los procesos judiciales. Valentina Herrera. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que esta misma semana se tienen que reunir con el ministro de Justicia, el ministro del Interior y también con el director del DAPRE para agilizar cuanto antes la revisión de al menos 230 casos de investigados de miembros de la primera línea que podrían postular a ser gestores de paz ante el presidente Gustavo Petro. Eso sí, insiste el ministro, y en respuesta a las críticas, en que ellos no van a cuestionar las pruebas que haya presentado la Fiscalía o los avances en los procesos judiciales. Esta decisión no significa, como ya se ha dicho ampliamente, conclusión de procesos ni de investigación. Y la tarea de nosotros no es cuestionar respecto de las pruebas que existan, no es hacer una revisión de los procesos. Por ahora, lo que quedó en el tintero es la posibilidad de que los policías detenidos o investigados por situaciones en las manifestaciones también puedan ser cobijados con este plan. Pero hay muchas dudas, especialmente en la justicia, tanto en la Fiscalía, en la Procuraduría como en la Corte Suprema de Justicia. Juanita Tovar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Haroldo Wilson Quirós, manifiesta que las altas cortes no estarán involucradas en este proceso y que todo estará en cabeza de los jueces de la República, posición que comparte el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Jorge Luis Trujillo Alfaro. Hay que respetar la institucionalidad y las decisiones de los jueces conforme a la Constitución Política y la ley. Los presidentes de las altas cortes manifiestan que los jueces tienen la libertad y autonomía para decidir sobre las liberaciones de los integrantes de la primera línea y que no se puede pasar por alto a la judicatura. Escuchemos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Haroldo Wilson Quirós. Yo creo que la última palabra la deben de tener nuestros jueces y los fiscales. Yo creo que es el punto de partida, independiente del de la reglamentación que acaba de salir. El presidente de la Corte Suprema asegura que este tema apenas se está cocinando y que se debe permitir que este proceso avance para tener claridad sobre todo el material de los roles que tendrían los gestores de paz. Estos pronunciamientos los hicieron los magistrados de las altas cortes en el marco de la condecoración del Consejo Superior de la Judicatura, donde galardonaron a magistrados y funcionarios de la rama judicial. Después de 5 horas, un grupo de más de 250 indígenas en Vera se retiraron del complejo logístico San Cayetano de la unidad de víctimas, luego que ingresaron violentamente exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de mayo de este año en temas de salud, alimentación y seguridad. Kenneth Torres. La toma se terminó luego de una reunión que sostuvieron los indígenas con representantes de la unidad de víctimas por más de 2 horas en las instalaciones del complejo logístico San Cayetano, en la que participaron incluso representantes del gobierno nacional, como lo aseguró el líder indígena Belisario Aresti Tocay. De alimentos y todo va a entregar mañana, ¿sí? Y por esa razón venimos aquí donde la unidad víctima, porque hizo compromiso. Por esa razón ya regresamos. Varios de los indígenas que se tomaron la sede de la unidad de víctimas a la fuerza regresaron al complejo logístico La Florida, donde aún está un amplio número de nativos y a los que se les ha cumplido, como lo aseguró la directora de la unidad de víctimas, Patricia Tobón. Que rechazo rotundamente que sea a través de la violencia
con la cual las comunidades busquen que se cumple la garantía de sus derechos cuando estamos avanzando en el diálogo, y no solamente en el diálogo, cuando las entidades nos estamos comprometiendo allí en sus territorios y en la ruta con ellos. E incluso el próximo 21 de diciembre está previsto que regresen varios indígenas a sus resguardos. En otra noticia les contamos que una mujer de 50 años y otra de 61 son las más recientes víctimas de licor adulterado. Ya son 23 los muertos este año y 38 intoxicados en el departamento de Cundinamarca y también en Bogotá. Listo los decretos para la evacuación de este miércoles de más de 5.000 personas de 4 municipios de Antioquia durante 7 horas este miércoles para las últimas pruebas de Hidroituango. Y finalmente les contamos que el Ministerio de Salud descartó el uso del tapabocas vuelve a ser obligatorio en Colombia en espacios cerrados o abiertos como se consideró hace algunas semanas, pero se mantiene el uso obligatorio del tapabocas en transporte público, centros médicos y hogares geriátricos. Esas son las noticias más importantes con las que amanecemos este martes. Gracias, un abrazo.